También, hermanos, nosotros nos manifestamos en un ser tripartito que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Fíjense que la Biblia dice que así como el Hijo del Hombre participó de carne y sangre, nosotros también participamos de carne y sangre. Dice. Mire, y ahí se va a decir, bueno, entonces quiere decir que Dios creó nuestro espíritu y creó nuestra alma. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar al punto de decir, ¿por qué el alma necesita sanidad? El alma también se enferma. Y el reflejo, hermanos, de cuando el alma está enferma, se manifiesta en el cuerpo. Entonces, de esa forma, usted se da cuenta que dentro de usted está pasando algo que está afectando su estado emocional. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy y darnos cuenta a través de la Biblia. Porque cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos enseña con respecto al alma, y mire, estamos hablando en estos puntos, hermanos, de la sanidad que necesitamos, porque muchas enfermedades se reflejan físicamente, pero son espirituales. Y entonces usted va a entender que el espíritu se enferma, el alma también. Y cuando ya vemos un cuerpo enfermo es que hay un espíritu y un alma enfermos. Entonces usted va a entender que va a tener que empezar a pedirle a Dios que le enseñe cómo conocer las enfermedades internas para poderse dar cuenta que cuando uno está sano, uno está bendecido. Aunque claro, hay enfermedades que también llegan para ser probados y para que Dios se manifieste. Sí, porque ya vieron el pasaje donde dice que ¿por qué este nació ciego? Le preguntaban a Jesús. ¿Será que pecaron sus padres? Y Jesús dijo, no, no pecaron sus padres. ¿Será que él pecó? Él no había nacido, pero ya estaba dentro del vientre de la madre. Pero aún así, él no había pecado. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que hay formas de ser contaminados por espíritus también. Entonces miren, hermanos, cuando hablamos de ser contaminados por espíritus, quiere decir que hay espíritus caídos que buscan la manera de contaminar a aquellos que no están velando y orando. Entonces, cuando llegamos a ese punto, entonces podríamos decir, ¿por qué hay tantas cosas que se hacen en la tierra y que la gente no las sabe detectar y son cosas espirituales, algunas de ellas? Entonces, cuando hay cosas que son espirituales y que alguien que usted se da cuenta que no es alguien que está cerca de Dios, sino que está practicando brujería, usted tiene que decir, Señor, yo me cubro con tu sangre, me cubro con tu palabra, y se aparta del lugar porque usted sabe que ahí hay un ambiente espiritual que se está ministrando, pero no de parte de Dios, sino de parte de espíritus caídos. Y entonces ahí es donde la gente, ¿por qué la gente queda atrapada en situaciones donde, hermanos, se dice, y usted dice, pero ¿por qué dicen que tal santo les hizo tal milagro? Si eso no es cierto. Es que ¿saben qué pasa, hermanos? Que muchas veces la gente no puede ver los espíritus que están detrás de los ídolos. Que para podérselo interpretar mejor, se lo decir los demonios que están detrás de los ídolos. Y entonces, al no entenderlo, el ídolo no tiene ningún poder, hasta la Biblia lo dice. Tienen manos, no palpan, tienen ojos, no ven, tienen pies, no caminan. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Semejantes a ellos son los que los cargan. Entonces quiere decir que el ídolo no tiene ningún poder. Cuando alguien recibe un milagro, no es del ídolo, sino del demonio que está detrás del ídolo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que nosotros a diario tenemos luchas contra espíritus caídos. Y de ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder contrarrestar todo ataque espiritual. Aunque claro, también hay contaminaciones físicas. Usted va a decir, no solo espirituales, sino también físicas. Y entonces es ahí donde uno va a pensar, ¿por qué yo no debo de ir a la fiesta del patrono del pueblo? Ay, va a decir usted, tan bonito que es oír la palabra, pero ya va a empezar a hablar de los patrones de los pueblos. ¿Por qué no debe uno involucrarse en esas festividades? Porque esas festividades son en honor a un ídolo.
Y entonces ahí entra lo que es, hermanos, los poderes espirituales de seres caídos. Por eso es que hay alcoholismo, hermanos. Por eso es que se mueven diferentes ambientes. Se celebra, hasta a la vez se celebra la fiesta de los homosexuales ahí juntamente, ¿verdad? Entonces alguien podrá decir, pero ¿por qué no aceptan la fiesta de ellos? Porque, ¿sabe usted cómo se llama esa fiesta? La de los homosexuales. A ver, ¿cómo se llama? Hermano, se llama carnaval. Carnaval, y si usted busca el significado, es carne para Baal. Baal es un dios que adoraban en los tiempos antiguos y que ahora se adora, pero con otro nombre. Entonces, aquí es donde nosotros ahora tenemos que entender entonces cómo pudo uno haber sido contaminado con algo. Y de esa forma tiene uno que buscar. Mire, le voy a leer un poquito el comentario que traigo aquí. Al alma la podemos definir como el conjunto de sentimientos, de emociones e intelecto por medio de las cuales nos expresamos y comunicamos por medio del cuerpo. Alma viene del griego, de ahí viene esa palabra, y es la palabra suche. Mientras que el cuerpo viene del griego, soma. De acá la importancia de la sanidad del alma, ya que muchas enfermedades del alma se somatizan en el cuerpo. Es decir, son enfermedades psicosomáticas de suche y soma. El Señor Jesucristo nos enseña que primero se sana un alma, luego se sana el cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba en medio de la gente, les dijo, ¿qué es más fácil para ustedes decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Que tal vez sin entender lo que la Biblia está diciendo, tal vez alguien humanamente diría, no, pues que sane su cuerpo, que se levante y que camine. No, para Dios es más importante que se sane el alma. Porque si se sana el alma, el cuerpo va a quedar automáticamente sano. Entonces, por eso les decía que las enfermedades muchas veces se reflejan en el cuerpo. Entonces, en Mateo 9, verso 5 dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Eso es lo que está preguntando Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando se perdona el pecado, se quita la culpa. Quitando la culpa, los demonios ya no tienen poder sobre el cuerpo de la persona, ni sobre el alma. Entonces, por eso es que lo mejor es decir, tus pecados te son perdonados. Porque es el pecado el que ha tirado a la humanidad a las desgracias, a las situaciones muy difíciles. Fíjese que cuando uno aprende, hermanos, a entender que ministrar el alma, ministrarle sanidad al alma, es algo para lo cual también Dios nos prepara, pero también nos enseña que hay batallas que librar, porque hay veces que hay almas enfermas atrapadas por demonios, por espíritus inmundos. Entonces es ahí donde nosotros vamos a decir, necesitamos entender qué le está pasando. Mire, yo tuve una experiencia apenas, ahí se las contaba, ¿verdad? Que fuimos a orar por un hombre que estaba muriendo. Y cuando yo le empecé a hablar, en una de esas como que hasta ahí llegué, y volteé a ver a los hermanos. Y los hermanos se quedaron así, y ahora ¿qué le pasa al pastor si nunca haces eso? Pero yo desvié un poco la mirada de acá, esperando que Dios me hablara qué iba a hacer ahí. Entonces Dios me mostró que el hombre estaba oprimido por un demonio, que lo estaba matando. Entonces le puse la mano en el pecho y le dije, espíritu de muerte, yo te reprendo en el nombre de Jesús, suelta. Cuando ya lo soltó, el mismo le hizo así, y se empezó a hacer así. Al rato ya estaba pidiendo hasta comida. Tenía días que no comía. ¿Qué pasó? Hay una ministración de liberación a su alma, pero de sanidad. Porque hay espíritus que se apoderan del cuerpo muchas veces, porque nosotros estamos siendo contaminados en algunas cosas o enfermos en algunas cosas y no nos damos cuenta. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender esto. Por eso el Señor dijo, ¿quieres que alguien, su cuerpo sea sano? Primero, sánale el alma.
Y cuando el alma sea sanada, su cuerpo va a ser liberado. Entonces, aquí es donde ahora vamos a entrar. Mire, alma amargada. Ahora yo pregunto, ¿la amargura será una enfermedad? Es una enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué medicina le podríamos aplicar? Fíjense que como pastores vivimos experiencias. Dios nos mete a experiencias, pero duras. Hubo un tiempo que yo experimenté una situación, hermano, que me enfermé, pero no eran ataques fuertes del enemigo, que sentía que el alma se me salía y se iba así. Y sentía yo tan feo, hermano. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y decía, tal vez dormido no me pasa. Bien dormido me pasaba y ¡ay! Hay poder en Jesús, decía. Era una situación horrible, ¿no? No sé si ha visto esos juegos que lo suben y se va así y de repente hasta abajo. Así sentía yo que mi alma se desprendía del cuerpo y se iba hacia abajo. ¡Qué terrible!, decía yo. Tengo un amigo que es pastor y es doctor, y le digo, fíjese que me pasa tal cosa. Por eso le pregunté, ¿qué medicina podemos tomar para eso? Porque estamos hablando de sanidad interior, ¿verdad? Sanidad del alma. Hermanos, ¿y sabe qué me dio mi amigo? Un betecito así con unas gotas de valeriana. Échale tantas al agua y te lo tomas. Dijo, qué tremendo, y con eso me empezó a controlar un poco, pero era una lucha espiritual que yo estaba viviendo. Yo no sabía, hasta que puse énfasis en observar qué pasaba alrededor de mi casa. Y usted va a decir, ¿será que los brujos tienen poder? Rodeaban mi casa, ¿no?, a las 3 de la mañana, vestidos con túnicas, capuchones, y hacían rituales satánicos alrededor de la casa. Y yo no había entendido qué estaba pasando. Y Dios usó a un doctor en medicina. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Me dijo, vete a hacer estos exámenes. Regreso y no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? Si llego al hospital así temblando, con unos dolores terribles. Y me dijo, es un ataque del diablo. Vamos a orar para que Dios derribe todo eso. Entonces cuando él me dijo eso, ¿sabe qué hice yo? Empecé a ayunar. Ayunar y a pelear contra las huestes que me estaban atacando. Usted dirá, hermano, ¿qué se puede hacer? Hay gente que acude a los brujos cuando vive una experiencia de esa clase. Usted sabe que Satanás no está dividido. Como para que usted diga, voy con un brujo y que, no, este es bueno, dicen, ¿verdad, hermanos? Cuando los llevan con los brujos, este es bueno, dice, porque este es de magia blanca. No, dice, este es bueno porque hasta una Biblia tiene ahí. Eso no quiere decir que es bueno. Si usted no sabe, Satanás sabe mucho de la Biblia. Porque él, antes de ser un ser caído, era un querubín protector. Sabe mucho de la Biblia. Lo que no tiene es la revelación de lo nuevo que Dios da. Porque Dios cada día crea cosas nuevas. Entonces él no tiene la revelación de eso. Por eso es que él roba. Él roba la palabra, él roba muchas cosas. Cuando usted está en el culto, de repente, mire, le viene un sueño bien pesado y usted dice, híjole, ¿qué me estará pasando? Y es el diablo que le está robando la palabra que se está predicando, para que usted no sea fuerte. Entonces, bueno, alma amargada. Decimos que Dios sana también de la amargura, porque la amargura es una enfermedad, pero es una enfermedad espiritual. Y no cree usted que con casarse se acabó la amargura, ¿eh? Si, no, es que cuando alguien está amargado, ¿qué le dicen? Ya cásate. Como que casarse fuera la solución, hermano. Y si el que se casa no está amargado, va a terminar amargado también, porque lo va a contaminar con su enfermedad. No, tiene que haber una administración cuando hay amargura. Vamos a leer la Biblia. Job 7, verso 11. Mire cómo dice Job cuando entró en sus pruebas. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu.
Me quejaré en la amargura de mi alma, dice. Fíjese lo que está hablando. Está hablando que su espíritu estaba enfermo y su alma también. Por eso es que la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos enfermamos decimos, híjole, qué duro me está yendo. No le deseo esto ni a mi peor enemigo, dice uno. Hay algunos que no dicen así. Algunos dicen, ay, si aquel tuviera esto y no yo. ¿Verdad, hermanos? Se lo desean al enemigo. Pero aquí Job está diciendo que su espíritu estaba enfermo y su alma también. Y como es lo que vamos a enfocarnos más es al alma. Entonces, hermanos, un alma puede amargarse por diversas situaciones. ¿Cuáles serían las diversas situaciones según lo que está aquí apuntado? Usted va a decir, hermano, Job estaba amargado en su alma por el trato que le acontecía. ¿Se imagina, hermanos? Era un hombre rico. Llegaron ladrones y le robaron su ganado. Viene un viento fuerte y destruye la casa donde están sus hijos haciendo una fiesta y se mueren. Puras noticias duras, hermano. Y en medio de sus pruebas, él empieza a darse cuenta que no estaba aprendiendo a manejar el problema. ¿Cuántos problemas podrá usted tener que tal vez no lo sabe manejar adecuadamente y se empieza a amargar? Se amarga ya sea con la esposa, con los hijos, o se amarga con el vecino, o se amarga en el lugar donde va a trabajar, o de diferentes formas uno se puede amargar. Por eso ahí mire cómo dice, diferentes situaciones vemos en Job. El alma dice por el trato que le acontecía. En el primer libro de Samuel vemos a una mujer llamada Ana también que estaba amargada. ¿Cuál era la amargura de Ana? ¿Por qué estaba amargada Ana? La otra mujer de su esposo la provocaba. Mira, otro hijo. Y ella no podía concebir. Pero aquí la situación es entender que la amargura del alma puede frenar muchas bendiciones. ¿De qué forma? Ella como mujer, la amargura le impedía quedar embarazada. Por eso es que, miren, hermanos, tener sanidad en el alma nos trae muchos beneficios, muchas bendiciones, pero tener amargura nos trae muchas situaciones difíciles. Tener sanidad en el alma nos trae bendiciones. Tener enfermedad en el alma nos trae más problemas de los que ya tenemos. Entonces, por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que buscar soluciones para los problemas que tenemos, no dejarlos ahí. Porque muchas veces usted dice, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, la verdad soy una persona muy ocupada. No, uno tiene que darse tiempo a resolver los problemas, porque los problemas, si los dejamos, van creciendo y creciendo. Y cuando usted siente algo tronó en medio de todo, ¿por qué? Porque no resolvió esos problemas que estaban afectando el alma, la amargura. Y usted dirá, la amargura le va a impedir a una mujer quedar embarazada, no poder dar a luz hijos. Pero también le puede traer, hermano, otras consecuencias. No solo el no poder tener hijos. Y aquí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, sana mi alma. Y si usted siente que Dios no lo está escuchando, entonces usted busque ayuda en la iglesia. Pero no va a llegar y busque al hermano que tiene problemas, que cuando usted le cuente sus problemas los va a divulgar. No. Tiene que buscar las ayudas pastorales o los pastores delegarle a alguien que le ministre dentro de la iglesia. Pero ya es de una forma entendiendo que no con cualquier persona usted puede ministrarse y decirle que lo ayude, porque sus problemas han crecido. Hermanos, qué tremendo es, fíjese Job lo que le pasó. Y por último llega su mujer y le dice, ¿por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Porque ella sabía que si él maldecía a Dios, la maldición iba a ser más fuerte. Entonces, el hombre lo que le contesta es como suelen hablar las mujeres necias. Así habéis hablado. Si Jehová dio, dice, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por ese lado estaba de acuerdo de que Dios era el que había dado y el que había quitado. Pero, y como usted y yo estamos todos conscientes, ¿verdad? Usted está consciente que cuando algo se va de su vida es porque Dios así lo quiso.
Y cuando algo usted no lo tiene es porque Dios así lo quiere. Entonces el asunto es de que si usted no lo entiende, entonces usted se va a empezar a amargar. Y va a empezar a echarle la culpa a todo el mundo. Y decir, por ustedes me pasa esto, por estos otros me pasa lo otro. No, no tiene que ser así. Usted tiene que buscar una solución y una salida. ¿Cómo dice la Biblia? Dios con la prueba juntamente da la salida. Entonces, mire, esto es como cuando alguien dice, no, yo desde que mi papá se murió, yo no he podido salir adelante. Se me arruinó la vida desde que se murió mi papá. Y yo creo que para mí se acabó todo. Miren, hermanos, ese es el problema de mucha gente, que no aprende a vivir. Viven, pero viven porque Dios es bueno, pero no porque ellos estén logrando algo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que llegar al punto de decir, si alguien se muere, la vida sigue de todas formas. Entonces uno tiene que aprender cómo va a vivir la vida después de que ese alguien murió. No, pues que me arruinó la vida esa situación, o tal problema me arruinó la vida. Hermanos, ¿será que los problemas son para que nos arruinen la vida? ¿Será que el que los envidiosos se levanten en contra de uno es para que le arruinen la vida a uno? No, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser muy sabios y prudentes, inteligentes, que cuando veamos una situación que nos quiere afectar, decir, no, yo no voy a dar lugar a esto. Yo no voy a permitir que me hagan tal cosa. Yo voy a luchar por salir adelante y estar sano y estar bien. Usted dirá, como que hay gente que lo quiere ver a uno arruinado, hermano. Y usted va a decir, no le voy a dar gusto. Voy a hacer lo que el Señor me indica hacer. Y cuando Dios te indica hacer algo para que tu alma se sane de la amargura, no te pone a pelear con el que es inmaduro, a discutir con la persona que es inmadura. No te pone el Señor a ponerte al tú por tú con la gente, porque eso es falta de entendimiento, es tener falta de sabiduría. Entonces podemos decir que Ana tenía un alma amargada. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos, o porque la otra la provocaba a celos. Había una provocación a celos. Entonces ella tenía que ser sabia. Pero llegó el momento en que, de ver que no podía tener hijos y que no era feliz, decidió ir al templo y ser ministrada. Esa es la solución para la amargura, buscar ministración. Se fue al templo y empezó a llorar y a sacar toda su amargura delante de Dios. Tanto que el sacerdote pensó que estaba borracha, dice la Biblia, ¿no? Y ahí empezó a sacar toda su amargura. Y hermanos, cuando ella salió del templo ese día, llegó y concibió. Y tuvo un hijo que fue un gran profeta. Quiere decir que cuando nuestra alma se sana, logramos cosas grandes. Logramos el triunfo. Logramos el éxito. Tenemos entusiasmo. Usted podrá decir, no, ya cuando uno está viejo, uno ya hizo tanto que ya ni aliento de nada tiene. Eso no es cierto. Depende cómo está. Por eso estamos diciendo que el alma es el centro o el estado de las emociones. Entonces, si usted en su estado de ánimo está decaído, su alma está enferma, usted no va a tener ánimo para nada y se va a mostrar siempre con cara de pocos amigos, ¿verdad? Pero si usted tiene un buen estado de ánimo, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Y amable, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿cuántos aquí sienten como que su alma está un poco enferma? ¿Poco o mucho? Ay, ahí viene esa gente. Ay, así. Así es cuando una persona no tiene salud espiritual, no tiene salud en su alma. No está bien su estado de ánimo.
Bueno, entonces aquí es donde nosotros, fíjese que Ana, después de que confesó su amargura, empezó a ser fructífera. Entonces mire, el entender que tenemos que buscar soluciones es importante. No permitamos que el enemigo nos amargue. En Dios está la solución para todo. Para todo. Tal vez a usted en su problema, porque hay gente que psicológicamente se enferma. Y le dicen, vaya con el psicólogo. El psicólogo le va a dar algunos consejos, pero como su alma va a quedar insatisfecha, así es que no es lo que yo necesito, porque su espíritu sabe qué es lo que está necesitando. Entonces tiene que buscar a Dios. Bueno, alma angustiada. Salmo 6, verso 3. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Le dice. Está preguntándole que hasta cuándo Dios va a manifestarse a su alma. Alma angustiada. Entonces, mire, ¿cuál es el alma angustiada, hermano? Es el alma con desmayo. Eso. Miren, hermanos, ahí yo le voy a compartir algo de experiencia, algo que yo viví cuando estaba joven. No tenía 15 años, 16. Si a mí alguien me agarraba así, mire, y no me soltaba, yo le decía, suéltame. Porque sentía que mi alma se angustiaba. Y como que me iba a desmayar. Y como que hasta la respiración se me cortaba. Y yo le decía, suéltame porque voy a empezar a lanzar golpes si no me sueltas. Y no crea que era mentira, era verdad. El alma entraba en un desmayo, hermano. Y en una angustia y en una situación terrible. Entonces, cuando usted ve que una persona no aguanta el dolor, ¿cuál es su reacción? Se desmaya. Y parece que eso fuera un descanso para el alma, pero no es un descanso. Pero la persona piensa que desmayándose puede olvidar lo que le está pasando. Y es un espíritu que está atormentando su alma. Fíjese, alarmada, agitada, en prisa. Las pruebas que vienen a nuestra vida pueden causarnos angustia, pero debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Qué dice el Salmo 40, verso 1 y 2? Usted va a decir, a ver, ¿alguien tiene el Salmo 41 y 2 que me lo lea ahorita? Porque sí lo tengo aquí, pero déjeme, le voy a leer esto mejor. José, cuando fue vendido por sus hermanos, fue liberado de la angustia de su alma hasta que lloró y perdonó a los que le hicieron mal. Mire, hermano, esto está tremendo, alma angustiada. José fue angustiado por sus hermanos porque lo quisieron matar. Y al quererlo matar, su alma entró en angustia. Y puede usted decir, oiga, ¿y por qué de repente alguien se desmaya? Porque el alma está angustiada. Tiene un espíritu de angustia que la hace desmayarse. Se va a decir, qué tremendo. ¿Cómo se liberó José de eso? Llorando delante de Dios y perdonando a sus hermanos. Quiere decir que el perdón es un arma poderosa. Si nosotros aprendemos a perdonar, nos autoministramos sanidad. Sanidad en el alma. Usted va a decir qué tremendo eso, pero mire, Juan 12:27 dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto, dice, pero para esto he llegado a esta hora. ¿Se imagina lo que Jesús está diciendo? Ahí es Jesús el que está hablando. Yo le digo a mi Padre en mi angustia, Padre, líbrame, o sálvame. Pero dice, para esta hora he llegado. Quiere decir que Jesús sabía por qué le estaba pasando eso. Si Él no hubiera pasado eso, no nos entendería a nosotros. Y como Él pasó eso, Él nos entiende cuando nosotros en nuestra alma vivimos una situación así de angustia. Entonces, hermano, si usted, qué terrible. Y mire cómo dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que, hermanos, uno llega al punto de la paciencia
cuando el espíritu está así, angustiado. Y entonces uno tiene que clamar a Dios. ¿Y qué le tiene que decir a Dios? Que lo ayude. Mire, el 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, la angustia es como caer en un pozo. Por eso David lo comparaba y decía: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice, de lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que el espíritu angustiado puede desviar hasta nuestra vida en el caminar diario, y nos puede desviar a cosas que no las deseamos, pero pensamos que eso puede ser un refugio para nosotros. Fíjese, hermano, en mi situación que yo viví de angustia cuando estaba joven en Estados Unidos, me llegó el deseo de querer comprar cocaína. Pero Dios es tan bueno, hermano. Yo no conocía de Dios, pero Dios es tan bueno que cuando llegué al edificio donde la vendía, ese día no estuvieron. Yo digo, híjole, qué bueno es Dios, porque no estuvieron. Tal vez hubiera quedado atrapado ahí. Y Dios no lo permitió, hermano. Mire, a veces aunque uno no conozca a Dios, Dios lo cuida a uno. Dios es bueno con uno. Entonces, ¿cuál es la experiencia que vive el que tiene espíritu angustiado? Dice que entra en un pozo de desesperación. En un pozo donde hay lodo, pone la comparación del lodo. ¿Qué pasa donde hay mucho lodo y usted no puede ni caminar, se resbala, hermano? Es una situación fea. Entonces quiere decir que cuando el espíritu está angustiado, cae en una situación desastrosa. Entonces uno tiene que buscar. Tal vez a usted hoy en día, ¿sabe qué es lo que usan los doctores? Tienes que ir a ver psiquiatra. ¿Y qué decimos nosotros cuando nos mencionan el psiquiatra, hermano? Todos decimos eso. Es que no estoy loco, dice uno. Dice que un día tuve un derrame de sangre muy fuerte. Y llegué al hospital y me dice una doctora: usted necesita ver al psiquiatra. ¿Y sabe qué le dije? Yo estoy loco, doctor. Yo no estoy loco, le dije. Fíjese que todos dicen eso, que no están locos, y si no se les envía porque están locos, sino porque tienen un problema en el cual necesitan ser ayudados. Pero es que el psiquiatra a veces sí trata algunas cosas, pero casi la mayoría la tratan, hermanos, con ansiolíticos, con drogas. Y el problema es que la persona, para que esté más o menos tranquila aparentemente, está sedada, anda sedada siempre. Y eso no quiere decir que ya lo liberó de su angustia. No, el espíritu angustiado ahí sigue. Miren, hermanos, como una vez orando por un enfermo en un hospital, Dios me dijo: háblale al oído porque sí te oye. El que esté inconsciente no quiere decir que no está ahí, me dijo el Señor. Dije yo, eso no me lo sabía. Ahí me voy. El Señor dice eso en tu palabra. El Señor dice esto otro. Hablándole, hermano, al espíritu de la persona. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos cómo ayudar al que está en una situación difícil. Usted nunca ha pensado que usted nunca quisiera caer en un estado de coma. ¿Se ha pensado en eso? Y decir, eso debe ser horrible. Sí, hermano. Pero ¿sabe por qué llega la gente a esos estados muchas veces? No siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de veces porque su espíritu está atrapado y necesita ser liberado. Está enfermo y necesita ser sanado. ¿Y a quién? Si el psiquiatra no es, ni el psicólogo tampoco, ¿a quién? A alguien que esté cerca de Dios. Mire qué importante. Alguien que esté cerca de Dios. Y que usted diga, bueno, ¿quién estará cerca de Dios aquí? Porque todavía tiene los pies en la tierra. Sí, hermanos, ahí tenemos los pies en la tierra, pero estamos conectados con el cielo. Eso es lo bonito. Mire qué importante, que a veces hasta la gente nos dice, Dios dice esto, a usted le está pasando esto. Y dice, sí. Y cuando ya termina la administración, dice, ¿y cómo lo supo? Dios me habló. Y hasta me mostró lo que estaba pasando. Miren, hermanos, aquí en el pueblo pasó una vez algo bien tremendo cuando yo recién estaba empezando a trabajar aquí. Y una persona que les dijo, miren, quitemos al pastor Elías de aquí y pedimos otro pastor y yo les voy a construir el templo. Yo estaba bien dormidito, llegué cansado como a las 2 de la mañana ese día.
Y empieza a hablar Dios en el sueño. Tempranito le digo a un hermano, vámonos, pasa algo allá. Los senté a todos como los habían sentado. Esto y esto les dijeron. Pastor, ¿y cómo son? ¿Quién le dijo? El Señor. Yo les digo, ustedes son libres de irse donde quieran. Si ya no les caigo bien como pastor, me voy. No hay problema. Dios me ha llamado a servirle. A donde me vaya yo voy a levantar oro. Entonces miren, hermanos, es tan bonito cuando Dios nos habla y nos muestra las cosas, porque no somos brujos, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que no es mudo, ni nosotros somos mudos tampoco. Habla con nosotros y nosotros aprendemos a hablar con Él. Yo a veces se me llenan mis ojos de lágrimas, hermano, que a veces algo sencillo le digo al Señor, Señor, por favor, concédeme. Fíjese que tenía varios años de no ver a mis hermanos en Estados Unidos. Y yo llegué como a los 3 años a Estados Unidos. No, sí, como a los 3 años. Híjole, perdí teléfonos, direcciones de ellos. Señor, haz un milagro, que encuentre a mis hermanos. Que alguien me dé la dirección donde está. Y me invitan a predicar en una iglesia. Terminando la iglesia, me dicen unos hermanos, pastor, lo invitamos a comer comida china. Ok, déjenme preguntarle, pastor, si podemos ir. Digo, sí, vaya. El asunto es, hermanos, que cuando entramos al restaurante de comida china, ahí estaba mi hermano sentado comiendo. ¿Y qué dice uno? ¡Ah, qué grande Dios! Dice uno. Lo acabo de pedir y Dios ya lo hizo. Mire, qué bueno es Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Cuando tú estás en problemas, no pelees con nadie. No discutas con nadie. No te desesperes. No caigas en crisis. Habla con Dios. Y dile, Padre, me pasa esto. Por favor, ayúdame. Dame los medios. Auxílianos. Miren, hermanos, por eso es que la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Yo para todo, mira, hasta si unos zapatos me voy a comprar, Señor, ponme los zapatos de 3B, por favor. Pero no en la tienda 3B, sino le digo, buenos, bonitos y baratos. Y no lo va a creer. Una vez llego a Estados Unidos y digo, yo quiero unos tenis en piel, pero los quiero así. Y entro en una tienda, hermano. Yo me los compro, que cuesten lo que cuesten, yo me los compro. Y cuando voy a pagar a la caja, hermano, son $11. $11, dije yo. Ya no hay más, ¿verdad? Dije, hermano, si estos en México valen como 3,000 pesos o más. Fíjese, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios? Hasta en las cosas más sencillas tomamos en cuenta a Dios. Que el Gus, ¿verdad?, dijera, Señor, está escasa, un ejemplo, está escasa la cebolla para los tacos y está muy cara. Dame un lugar donde consiga buena cebolla y a buen precio. Y sale en su carro y el Señor lo lleva a donde encuentra a buen precio lo que le pidió a Dios. Entonces por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Por eso mire, y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo. Eso quiere decir que la angustia se compara con un pozo. Es como la depresión se compara con un pozo. Un lugar donde la gente siente como que no va a poder salir de ahí se va a morir. Entonces, hermano, Dios nos está diciendo a través de su palabra, clama a mí, enséñate a clamar a mí y vas a ver que yo te voy a responder. Y no solo eso, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Entonces ahí es cuando uno dice, mi Dios es grande. Por eso es que nos enamoramos de Dios, hermano. Nosotros no somos religiosos, fanáticos, sino que somos cristianos enamorados de Dios al ver cómo Él responde, cómo Él nos ha dado respuestas favorables. Entonces, miren, bueno, sigue. Alma deprimida. Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misa. Alma hundida se le llama al alma abatida, fíjese, ya sea por problemas familiares, deudas, problemas laborales. Híjole, hermano, ¿cómo está el tiempo ahora? Usted tal vez podría hasta llegar a... Mire, le voy a decir algo para que no caiga en ese error. Pero usted va a decir, ay, hasta razón tengo de tener un alma deprimida. ¿Quién no va a estar deprimido? Que le caigan unos bien armados y le digan, queremos que nos pagues tanto al mes. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Y si no, ya sabes, ya sabemos dónde vives. Tienes hijos, tienes esposa, tienes negocios en tales lugares. Mire, hermano, ¿y cómo se pone el alma? ¿Feliz se pone? No, hermano, no. Es una situación bien difícil. Mire, estos tiempos tenemos que saberlos manejar y tenemos que saberle pedir a Dios, hermano. ¿Usted cree que su Dios es todopoderoso? Y que para Él no es imposible. ¿No dice su palabra? Pues cuando pases por los ríos, dice, no te vas a ahogar. Eso está diciendo, no te anegarán, no te vas a ahogar. Y si por el fuego, no te va a quemar, ni la llama va a arder en ti. Esa es una promesa de Dios, hermanos, para ustedes, que para todos nosotros, que estamos en tiempos bien difíciles, donde, hermanos, nada más nos están cachando. A ver, es y nos están espiando, ¿verdad? Por eso es que a veces oramos, Señor, haznos invisibles ante el mal. Haz invisible nuestro carro, Señor. Avergüenza y confunde a nuestros enemigos, Señor. Ayúdanos. ¿Por qué, hermano? Porque llegar a esta situación es tremendo. Entonces, aquí podríamos decir, tenemos razón entonces por el tiempo tan malo que vivimos, de vivir con un alma deprimida. Tenemos razón. A ver, ¿están aquí? ¿Sí están aquí? ¿Tenemos razón de tener un alma deprimida? No, hermano, no. Nosotros fuimos seres que fuimos hechos por Dios como seres guerreros, que saben pelear las buenas batallas, que saben buscar soluciones, que saben buscar, hermanos, respuestas de Dios y que saben ver a su enemigo, han aprendido a ver a su enemigo derrotado, porque han sabido clamar y pelear la buena batalla. Entonces, no tenemos razón para deprimirnos, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a buscar a Dios, aprender a clamar a Dios y a decirle, Señor, por favor, ayúdanos. No permitas que nuestra alma esté hundida, sino danos la victoria sobre nuestros enemigos. Y entonces, hermanos, ahí es cuando vamos a decir, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es todopoderoso. Mire, hermano, por eso hace un rato les dije, Cristo ya viene. El tiempo que estamos viviendo es final, hermano. Todo lo que estamos viviendo está escrito en la Biblia. Se podrá decir, por causa del gobierno estamos así, parte, pero no todo. No todo, hermanos. Porque realmente la Biblia habla de las profecías de lo que se iba a vivir en los últimos tiempos. Entonces, como señal de que estamos en los últimos tiempos, es que se está dando todo eso que la Biblia marca como último tiempo. Y lo estamos viviendo. Será quitada la paz de la tierra. Unos a otros se matarán. ¿Se imagina qué situación? Entonces ahora aquí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, Dios es tan poderoso y sabio que nos puede dar la sabiduría para saber vivir. Y para saber ser librados del mal también. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que decir, Señor, sean problemas familiares, sean deudas, sean problemas laborales, la depresión puede llegar a afectar el alma. Entonces, como no queremos un alma afectada, miren, hermanos, como pastores nos toca vivir muchas cosas, tratar con gente con situaciones muy difíciles que hasta nos ponemos a llorar a veces. Decimos, qué triste, qué situación tan dura, que alguien como cristiano cayó en depresión y en una situación donde su alma fue afectada y siente que no encuentra salida y repite lo mismo, pero es como un estado de locura, hermano. Usted dice, qué grave, qué difícil.
Ahora el asunto es, si se vuelve loco, ¿lo podrá sacar Dios de la locura? Sí. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia consagrada, no una iglesia religiosa, una iglesia consagrada que se enfrenta a los desafíos, que busca a Dios en todo tiempo, que sabe llorar delante de su presencia, que sabe quebrantarse delante del Señor. Pues cuando una iglesia está así, hermano, el enemigo huye. Pero si la iglesia no está consagrada, el enemigo se ensaña en los lugares. Es algo que tenemos que aprender. Alma deprimida, híjole, produce tristeza profunda, muchas veces sin motivo aparente. Parece que no hay algo por lo cual puede estar así, pero sí lo hay. Por eso el salmista dijo que la maldición no venía sin causa. Entonces quiere decir que tener enfermedades en el alma puede convertirse en una maldición. Déjenme pasar a otro punto. Alma aprisionada. Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Oiga eso, hermano. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Qué pasa cuando usted viene a la iglesia? Este es el canto. ¿Canto de qué? Es el canto de amor. Danza de amor. Es la danza, me equivoqué. Esta es la danza de amor. ¿Y danza de qué? De los enamorados. Pero eso lo cantan los que no está su alma presa. Entonces ahora usted va a entender por qué muchos cuando es el momento de cantar no cantan. Su alma tiene prisión. Y usted va a decir, pero anda libre, mire, aquí anda. Sí, pero está en prisión. No se regocija en el cántico. El cántico, hermanos, es una expresión de amor. Y es una expresión de liberación. Cuando nosotros tenemos cántico, fíjese que hay veces que ni está el canto, ya entraron a la adoración, entonces empezamos, te amamos, Señor, te exaltamos, oh Rey. Y empezamos a darle alabanza cantada, como oración cantada. ¡Cuán maravilloso es el Señor! Cantándole, adorándole, expresándole que nosotros no tenemos cárcel, que nuestra alma está libre. Pero entonces aquí usted va a decir ahora, hermanos, ¿por qué usted deja que su alma quede aprisionada? ¿Por qué lo permite? Mire, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Quiere decir que, hermanos, cuando los justos ven lo que hay en nosotros, la expresión que hay en nosotros de que somos libres, nuestra alma ha sido libre. Por eso David una vez habló y dijo, mi alma escapó, cual ave, dijo, del lazo de los cazadores. Quiere decir que David experimentó las liberaciones tanto que era el dulce cantor de Israel. Pues aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermano, ¿por qué cantamos? Y si no canta, ¿por qué no canta? Si no canta es porque tiene una cárcel en su alma. Y por eso mismo no tiene libertad de hacerlo. Bueno, sí. Alma inestable. ¿Usted conoce a alguien que sea inestable? No va a decir allá al hermano. No va a señalar, por favor. Pero sí sabe de un alma inestable. ¿Quiénes son los inestables? Dice mi esposa, los volubles. Pero ¿quiénes son? Aparte de los volubles, ¿cuál es su forma de manifestarse? Vienen ocasionalmente. ¿Cómo? Vienen ocasionalmente. Vienen ocasionalmente, pero en su forma de su personalidad. Son como la chimotrufia. Así como dicen una cosa, dicen otra. Ah, bueno. Dice el hermano que es bipolar. Entonces, mire, una persona inestable es que su alma está pasando por un proceso tremendo.
donde no está fija. Inestabilidad. Tiene dos caminos, tiene dos caras. ¿No conoce usted personas así que tienen dos caras? Y fíjense, hermanos, que hay territorios donde hay gente así. Se conocen por territorio, fíjense. Dice uno, qué bárbaro. Ayer me saludaron bien y hoy ni me hablaron. Pasaron a mi lado y ni me voltearon a ver. ¿Cómo se le llama? Inestables. Entonces, miren, hermanos, eso tenemos que entender nosotros. ¿Cómo se manifiesta alguien que es inestable? Miren, dice, inestable puede ser, dice, el alma que puede ser inestable es o doble. Por ejemplo, Saúl. Santiago 1:8 dice, habla acerca del hombre de doble alma, inestable de dos caras, dice, de dos facetas. Saúl también estaba amargado en su alma contra David. Se sentó bajo un tamarisco, el cual es un árbol que su fruto es amargo. Fíjese, hermano, a qué sombra se acercó. A la sombra de la amargura. Por eso, ¿sabe cómo dice la Biblia? El que a buen árbol se acerca, buena sombra le acoge. Fíjese que aquí llegamos a un punto. Buena sombra le acoge. Quiere decir que la sombra es un refrigerio. Es un lugar de tranquilidad. Es un lugar donde nos sentimos bien, ¿sí o no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que para que nuestra alma esté estable, tenemos que acercarnos a Jesucristo. Y al acercarnos a Él, entonces Él va a poner en el orden que debe estar nuestra alma. Alma inestable está así porque tiene inquietudes, pero no inquietudes favorables, sino desfavorables. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a ser una persona en la que la gente no tenga confianza. Porque ahorita dice una cosa, al rato dice otra. Ahorita hace una cosa, al rato hace otra. No es estable. Como puede venir, no puede venir también. Como puede venir, sí, puede decir sí voy a estar y no va a estar. Eso es una persona inestable. Ahora el punto podríamos decir, ¿cómo podemos detectar esa enfermedad en el alma? Que es una persona que está enferma en su alma y que no se da cuenta de su enfermedad. Y por eso mismo vive un cristianismo enfermizo, donde la gente no puede creer ni confiar ni quererse acercar a una iglesia donde hay gente enfermiza, hermanos. Por eso es importante que nosotros vivamos en salud espiritual, en espíritu, alma y cuerpo. Porque entonces el que nos ve sano va a decir, ¿dónde te reúnes? ¿A qué iglesia vas? Yo quiero ir ahí. Dice que por causa de nuestro Dios la gente nos va a buscar. Entonces quiere decir que alguien estable es alguien confiable. Eso está como alguien que, hermanos, empieza un negocio. 2 días estuvo en el negocio, al otro día ya cerró y ya se fue ahora a hacer otra cosa. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora esto. ¿Y qué pasó con otro? Ya no me gustó. Inestables. Es tremendo, ¿no? Que usted diga, este es bueno para el trabajo, pero es inestable. Un día está en el trabajo, al otro día ya no aparece y anda por otro lado. Eso está como que hasta los que dicen, ay, esta ciudad no me hallo bien, un ejemplo. Dice, yo creo que me voy a la Ciudad de México. Está en la Ciudad de México y aquí no me gusta, yo creo que me voy a Cuernavaca. Y está en Cuernavaca, no me gusta, yo creo que me voy a Acapulco. Ya casi van de puerto en puerto, ¿no? Son inestables. Y no es porque es gente trabajadora, no es porque es gente que tiene éxito, no, es gente que no tiene carácter, que está enferma en su carácter y en su alma. Qué tremendo. ¿Se imagina a Saúl? Cuando David le tocaba el arpa, el demonio que lo atormentaba se iba de él. Pero nomás David dejaba de tocar el arpa y le aventaba la lanza para traspasarlo, quererlo matar. Y el Davidcito era tan ágil que se hacía los quites, hermano. Es que usted dice, no, pero la Biblia dice que si alguien te quiere dar la mejilla, le ponga la otra. No, yo me quito mejor. Pues sí, hermano.
Si no me va a gustar que me cachetee, me quito. O que me aviente una piedra, ¿verdad? No, yo me hago el quite. Y eso no quiere decir que no somos cristianos. Pero a lo que se refirió Jesús fue de que si eres humilde y ya te dieron una bofetada, ya no te esperes a que te den la otra. Mejor que digan aquí corrió y no aquí se quedó. Sí, hermano, es que el cristianismo tiene siempre salidas para todo y favorables. No es que uno sea cobarde. Si uno vino a Cristo no por cobarde, hermano. Si uno vino a Cristo es porque uno era bravo, hija. Usted me hubiera conocido a mí. Era bravo, con ganas. Desde chiquito, hermano. Decía mi papá, era bravo. Dice, cuando me lo chicoteaba, se iba de lejos, me hacía. Me zapateaba, decía mi papá. ¿Se imagina? Y voy creciendo, hermano. ¿Se imagina cómo era? Bravo. Vengo a Cristo. Hay un cambio. Vengo a Cristo. Hay felicidad. Hay paz, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque busqué la sanidad de mi alma. Alguien que es inestable no prospera. Si usted quiere prosperar, usted tiene que luchar por ser libre de lo que le está afectando a su alma. Y decirle a Dios, ayúdame, Señor. Yo solo siento que no puedo, pero si tú me ayudas, lo voy a lograr. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, yo clamé a Dios. Y Dios inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito, ¿no? No estamos solos. Dios está con nosotros. Bueno, entonces miren, es importante que nos demos cuenta de los peligros de ser inestable. Peligros de ser inestable. Mire, primer libro de Samuel 22:6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto. Tamarisco sobre un alto, dice, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Quiere decir que él seguía buscando a David para matarlo. Bueno, aparte de eso, dice, se sentó bajo un tamarisco, el cual es un árbol que su fruto es amargo. Intentó matar 21 veces a David. Fue llevado a la insurrección, usurpó funciones sacerdotales, ofreciendo el holocausto. Quiere decir que usurpó funciones de profeta, y él no era profeta. Desobedeció a Dios en lo que Dios le mandó, por eso lo quitaron de ser rey, hermano. ¿Se imaginan un hombre grandote, hermano? De estatura, bien parecido, así dice la Biblia, de buen parecer, pero eso no le ayudó, le faltó carácter. Al verse en aflicción, acudió a una bruja en lugar de buscar a Dios. Mira que hay veces que Dios nos prueba, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo le hablo y Dios guarda silencio? Que Dios nos prueba. Dice, a ver qué hace. Vamos a ver qué hace al no oír que yo le conteste. Y usted sigue insistiendo. ¿Se acuerda de la parábola que habló Jesús del juez que le hizo justicia a aquella mujer que ya lo había, no sé si usar la expresión, fastidiado? Dijo, esta mujer ya lleva aquí, es insistente, le voy a hacer misericordia para que ya se vaya. Quiere decir que la persistencia nos ayuda a encontrar a Dios. Tal vez Dios no le ha escuchado y usted sigue, Señor, ¿por qué no contestas a mi clamor? O tal vez no vemos, hermanos, lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Tal vez no nos habló, pero está haciendo cosas que nos están hablando de que ahí está Dios. Tal vez usted en su casa está viviendo situaciones y no ve que Dios está ahí y que Dios está actuando. Pero usted no lo ve porque usted está apegado a que usted quiere que Dios lo haga de la forma como usted quiere y no como Dios ya planeó hacer. Entonces, por eso es que mucha gente, hermanos, se vuelve inestable, porque no sabe ver a Dios en medio de sus problemas. Quiere decir que cuando tienes problemas, aprende a ver a Dios en tus problemas. Y entonces vas a decir, todas las cosas ayudan para bien. Hasta en mis problemas está Dios. Usted dice, pero ¿cómo me están extorsionando? Y usted dice que Dios está ahí. Sí, Dios está ahí.
Pero ¿cómo me están robando mi trabajo? Y Dios está ahí. Sí, Dios está ahí. Ay, va a decir usted, yo no le entiendo, pastor. ¿Cómo que Dios va a estar donde me están robando? Sí, Dios está ahí, si no te matan. Fíjese, hermano, ya no alcanza a ver, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas cosas Dios está haciendo? Mire, esto es algo que tenemos que aprender nosotros. No porque tengamos problemas, Dios ya no está con nosotros. No porque nuestra alma ya se afligió, Dios no está con nosotros. No porque nuestra alma es inestable, Dios no está con nosotros. Dios sigue estando con nosotros. Dios es fiel a sus promesas. Dios es bueno. Dios está en medio de todo lo que nos pasa. Nada más que Él está esperando cómo nosotros vamos a reaccionar. Y entonces cuando nosotros entendemos que Dios está en medio de todo, entonces nosotros aprendemos a decir, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. ¿Sí oyó? Todas las cosas nos ayudan a bien. El diablo piensa que nos afectó prendiéndole fuego a algo. Al contrario, Dios nos bendijo más. Por eso es que dice que todas las cosas ayudan para bien. Mire, usted va a decir, Saúl vivió todo eso, pero no supo aprovecharlo. No supo entender que Dios mismo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que aunque eras pequeño a tus propios ojos, dice, Dios te puso como rey. Es como decirle a usted, aunque te ves chiquito, pero Dios está contigo. Aunque tal vez piensas que no vas a poder hacer muchas cosas, pero Dios está contigo. O tal vez no vas a poder contra la gente que te está afectando, pero Dios te está ayudando. Mire, hermano, no te vuelvas inestable. Aprende a ser firme en tus convicciones. Aprende a ser una persona segura y firme. Que no dice hoy sí, al rato dice no. Una persona que su sí siempre va a ser sí. Y su no siempre va a ser no. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos carácter firme. No dos caras. No dos máscaras. No dos caracteres, uno solo. Así tenemos que ser. Entonces ahí vamos a demostrar que Dios ya sanó nuestra alma del ser inestable. Mire, sigue todavía. Voy a adelantar a ese punto, pero voy a hablar del punto aquí porque habla del peligro de ser inestable en la doctrina. En las enseñanzas no tenemos que ser inestables. Tenemos que tomarlas como Dios nos las está dando y vivirlas y a practicarlas como Dios nos las está dando. Mire como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué está diciendo? Que ya no seamos niños. Esto da a entender que cuando una persona tiene un alma inestable, actúa como un niño inmaduro, no como una persona madura. Entonces Dios quiere que aprendas a conocer su palabra, su buena enseñanza, para que tengas carácter. Puedes ser alcanzado por el pecado y ser seducido a alguien que es inestable. Nada más apunte las citas. O malinterpretar las escrituras para su propio beneficio. Quiere decir que hay gente inestable que cuando no le conviene algo, se pone en contra de lo que se está estableciendo, porque no es una persona que ha aprendido a conocer la palabra de Dios y ser estable en la escritura. Bueno, sanidad interior en el cuerpo. Ahí voy a terminar, hermanos, porque ya el tiempo se me acabó. Sanidad interior en el cuerpo. Regularmente, como se encuentre el espíritu y el alma, así se encontrará el cuerpo. Aunque no podemos generalizar, puesto que no podemos juzgar por lo externo, ya que el que mira al ser interior es el Señor. Sin embargo, cuando una persona peca y no se arrepiente, entonces el espíritu muere, se separa o bien pierde la comunión con Dios. Por eso no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Eso dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a entender por nosotros mismos
cuando ya somos personas saludables, sanas. Podríamos ahora ir a un punto. El amor al dinero nos puede enfermar. Fíjese, dice la Biblia que por amor al dinero muchos fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir que el dinero no es malo. ¿No es malo el dinero? No. Entonces, ¿por qué se vuelve mala la persona? No en Dios. El dinero es algo que hay que administrarlo y hay que administrarlo bien, pero no volverse idólatra del dinero, porque por eso se enferman y caen en situaciones tremendas en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Mire, Mateo 23, 27 dice: y se corre el riesgo de llegar a ser sepulcros. ¿Cuándo es que nosotros corremos el riesgo de llegar a ser sepulcros? Cuando nosotros, hermanos, ahí lo dice el versículo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Quiere decir que hay gente que aparenta por fuera mucho, pero por dentro están llenos de muerte, de huesos muertos, les dijo el Señor, y que lo que se habían convertido eran sepulcros. ¿Por qué? Porque usted va al panteón y le habla al que está en el sepulcro. No, yo creo que si algunos les habla porque van a comer con ellos. ¿O sí? No, aquí eso tenemos que entender, hermano, que Dios no quiere que nos convirtamos en sepulcros donde se hace lo que quiera, se paran encima de ellos, hacen lo que quieren, porque ya se murieron y quedaron encapsulados en un sepulcro. Dios no quiere que nuestro espíritu y nuestra alma queden encapsulados en el cuerpo de manera que no tengan sanidad ni libertad. Dios quiere que usted y yo estemos sanos para la gloria de su nombre y tengamos su bendición siempre. Y qué bonito es decir: Señor, no cabe duda que hasta el día de hoy me has bendecido, has cuidado de mí. ¿Cuántos de ustedes ya vivieron bastantes años? Adelante en la mano los que han vivido bastantes años. No van a querer decir cuántos años tienen, ¿verdad? Usted también. Yo lo conocí bien joven, ¿verdad? Sí. No me acuerdo si yo a él lo conocí como de unos 25 años tal vez. Sí, ¿verdad? Hoy cuando llegó digo: ¿quién será? Pero ya que sentó y dije: ya sé quién es. Pero qué bendición, mire. Aquí está. Dios le ha permitido trabajar, hacer negocios y todo. Y aquí está con vida. Y qué bueno que escogió venir aquí hoy, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, cuando nosotros somos agradecidos con Dios por la vida. Vivir. Nosotros no solo debemos de conformarnos a vivir. Nosotros debemos de conformarnos a aprender a vivir. Cuando uno ve a los jovencitos, uno dice: estos muchachos les falta mucho camino que recorrer, muchas experiencias que aprender, muchos medios en los cuales crecer y madurar. ¿Y sabe que para eso estamos los pastores? Para ayudarlos y decirle: mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la Biblia dice esto. Hay hermanos que a veces llegan y me dicen: pastor, ¿qué hago? Llegaron armados y me están extorsionando. ¿Tienen la fe de que Dios los puede alejar? Ponte a orar. No, pastor, yo tengo miedo que me maten. Entonces dale lo que te pide. Sí. Si yo le digo: si tienes la fe suficiente, no le des nada y ponte a orar, que Dios los quite de ahí. Pero si no tienes la fe suficiente, dale el dinero, porque sí te van a matar. El pastor en lugar de que quiera, voy a orar por ti para que seas un gigante. Sí, porque a veces lo critican a uno. Yo estoy dando el consejo. Es que eso, si no le das, te mata. Pero si tú tienes la fe de que te vas a encerrar en un cuarto a orar, y si quieren derribar la puerta, pues que me maten. Pero yo estoy con Dios. Y que sea Dios el que me defienda. Cuando uno se aferra a Dios, el diablo no puede hacer nada. Pero como a veces la fe de uno no es suficiente, es mejor decir: dales lo que te piden
tú puedes ganar mucho más. Da coraje, pero hay que ser sabios para vivir. ¿Cuándo es que aprendemos a ser sabios? Cuando hemos encontrado la sanidad que nuestra alma necesitaba. Si usted no encuentra la sanidad y su alma está angustiada y lo están angustiando más, usted va a decir, se me va a parar el corazón. Por eso es que usted necesita acercarse a Dios y decirle a Dios, Dios, ayúdame, te necesito. Hermanos, tan bonito que es caminar con Dios. Yo les puedo decir a ustedes, miren, yo tengo, no sé si hasta la cuenta perdí cuántos años tengo de ser pastor, pero ¿por qué creen que sigo en este camino? Porque, hermano, es tan bonito caminar con Dios y ver cómo Dios nos contesta. Mire, yo tengo a mi hijo, el más chiquito, se me murió en los brazos. Ay, hermano, usted no puede decirme tal cosa porque si no lo ha vivido. Yo que ya lo viví, yo le puedo decir, eso es duro. Cuando digo que mi hijo hace esto, tuerce los brazos así y los labios se le ponen morados, se pega el último estirón. Híjole, mi hijo ya se fue. No sabía si correr o quedarme quieto. No sabía qué hacer. Me quedé así con él. Pero empecé a llorar y le dije a Dios, Dios, Él es tu hijo, Él es tu siervo. Desde el vientre lo dedicamos a ti, es tu siervo, Padre. Devuélvele el alma, Señor. Yo sentí cuando el Espíritu entró en él, ya está vivo mi hijo, gloria. Empezó a llorar. Yo contaba esto, no creo que se lo cuento como ahorita, ya cuando me acuerdo me dan ganas de llorar. Yo me ponía a llorar cuando lo contaba, se me partía la voz. Qué prueba tan dura me permitió vivir Dios, decía yo. Pero qué victoria la que nos dio. Resucitó a mi hijo. Mire, entonces ahí es donde decimos, nuestro Dios todo lo puede. No estamos hablando de un muñeco de papel, ni de barro, ni de yeso. Estamos hablando del Dios todopoderoso. Tengo un hermano que es pastor y le invitaron a una boda a casar a unos. Mi hermano, como tiene mucho dinero, lo invitaron a Estados Unidos. Y como tiene mucho dinero, comprando un licor que está prohibido allá, porque es muy fuerte, puede matar a una persona. Y cruzaron el licor. Y se muere una mujer. Y corre una y todos corriendo, asustados, escondiendo el licor porque iba a llegar la policía. Y van y le dicen, Noé, vaya y ore por la mujer. Yo no los puse a hacer eso, estaba enojado. Entonces su esposa le dice, ve y ora. Desde lejos le dijo, espíritu de muerte, te ordeno que la sueltes. Y la mujer volvió en sí, así. Se la acaba viendo así que parecía que los ojos se le salían. Pero después se normalizó. Entonces mire el Dios que tenemos. Es todo poderoso. Todo poderoso. Aquí no venimos a practicar una religión. Quita tiempo, entretenimiento. No, aquí venimos a practicar el verdadero cristianismo. A creerle a Dios. La Biblia dice que el que cree, al que cree, todo le es posible. Entonces no hay nada que no podamos hacer si creemos. Fíjese, yo recién llegado, hermanos, a Naucalpan, yo le dije al cielo, ciérrate ahora y muévanse nubes de este lugar. Y ¡pum!, dejó de llover, todos asustados. Nuestro Dios es todopoderoso. Le voy a pedir que se ponga de pie.